tardes. Son las 3 en punto y 3 en punto comienza nuestra tercera conferencia magistral. El día de hoy tenemos el honor de tener como expositor al doctor Mario Solari Serpa. Hasta hace 10 días él era el director de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por su trayectoria profesional, por su calidad de gente y por su deseo de servir al Perú, ha sido nombrado hace una semana superintendente del registro público. Y él, teniendo poco tiempo, que tiene que estar reorganizando todo lo que es registro público a nivel nacional, no solo en Lima, sino en todas las oficinas, hoy día con todo lo que tiene que hacer, me dijo Javier, yo me comprometí y estoy con San Marcos. Así que ha dejado muchas reuniones para estar con ustedes, así que recibamos con un fuerte aplauso a Mario Solari. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Para mí es un honor otra vez estar en San Marcos. Quiero que sea esto algo no tan formal, sino una conversación en donde el diálogo sea lo que caracterice esta presentación. Porque es un honor estar en San Marcos, y Javier lo sabe muy bien, porque mis padres estudiaron acá. Mis padres son abogados, mi madre y mi padre, ellos son exalumnos de San Marcos. Es más, mi madre por mi culpa dejó los estudios y después los retomó cuando yo ya tenía unos 10, 11 años. Entonces yo regresé, ella regresó con un muchachito de 11 años porque me entusiasmaba la idea de visitar la universidad donde estudiaba mi madre mientras yo iba al colegio. Y tengo gratos recuerdos de San Marcos y tengo un compromiso especial por cumplir cada vez que me invite San Marcos de asistir y estar presente acá. Sí, efectivamente, hace menos de un mes acepté esta invitación de formar parte del gobierno peruano actualmente en el cargo de Superintendente Nacional de los Registros Públicos. Antes fui oficial del Programa de Gobernabilidad Democrática de las Naciones Unidas y, como dice Javier, pues fui responsable del área de derechos humanos. Y es en ese contexto que Javier me pide que les comente y que hablemos sobre lo que es la programación basada en derechos. La programación basada en derechos, lo que quiere o lo que se quiere transmitir, o Naciones Unidas quiere transmitir, es de que los derechos humanos están presentes en toda actividad, en toda función. Y lo que queremos hacer en esta conferencia es que ustedes también sepan cómo los derechos humanos los pueden ustedes también aplicar en sus funciones como asistentes de gerentes. Le debo agradecer al rector, al doctor Cotillo, Pedro Cotillo, de invitarme a esta conferencia, además porque estoy entre las personas que para mí son estructuralmente fundamentales en toda organización. Los asistentes gerenciales generalmente son el 99% o 90% son damas, y yo creo que es por una sencilla razón, porque cultivan mejor la lealtad, cultivan mejor la reserva, y sobre todo son esos motores incansables que siempre uno necesita, esa palmada en el hombro, decir vamos para adelante, sigamos, tener fe, tener paciencia, esa palmada que solo una madre lo puede dar, ¿no? Entonces, por eso me parece que el hombre también puede hacer esa función. Además, en un mundo moderno como el nuestro, debería de haber también más hombres que
cumplan la función, pero creo que el hecho de que las mujeres sean principalmente las que ejerzan esta función es por algo, no es en vano. Vamos a empezar primero introduciéndonos a lo que es los derechos humanos. Y en ese contexto yo quiero decir de que el mundo ha sufrido varios cambios. Después vamos a hablar del contexto peruano, pero primero el contexto mundial. En 1993 fue la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena. ¿Qué es lo que hace esta Conferencia de Derechos Humanos en Viena? Revisar un poco cómo ha sido el avance desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, cómo el mundo había avanzado en la implementación de esa declaración y de todos los documentos sobre derechos humanos que se habían dado durante esa época. Desde, como le digo, post-Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas, hasta ese hito que fue el año 93. En ese contexto se ve la necesidad de reformular todo el sistema de derechos humanos. ¿Y qué hace la Asamblea General? Pues crea ese puesto que se ve ahí, el puesto del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es creada por la Asamblea General, y lo que hace es decirle al mundo: está bien, tenemos buenas normas, tenemos buenas regulaciones, pero necesitamos tener más presencia y necesitamos que los países realmente apliquen mejor los conceptos, los principios y los criterios de derechos humanos. Y es por eso que se crea el Alto Comisionado de Derechos Humanos. En el contexto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Alta Comisionada de Derechos Humanos en ese momento, Mary Robinson, visitó el Perú, para que vean lo importante de lo que es este Alto Comisionado de Derechos Humanos. ¿Y qué dice? Eso fue el año 2002 más o menos. ¿Qué dice? Mary Robinson le dice: ojo, gobierno peruano, ustedes no tienen Plan Nacional de Derechos Humanos, y eso es algo que nosotros como Naciones Unidas a nivel mundial promovemos. Tengan un Plan Nacional de Derechos Humanos. El gobierno tuvo un plan producto de esa visita, un Plan Nacional de Derechos Humanos, que se implementó bien, que se implementó mal, bueno, igual tuvimos un plan. Ahora estamos en pleno proceso del segundo Plan de Derechos Humanos, y me gustaría que ustedes tomen especial atención, porque lo que significa un plan de derechos humanos en un país es como una estrategia que el país va a establecer, va a implementar en materia de derechos humanos, en salud, educación, trabajo, respecto de población excluida, población indígena, población afrodescendiente. Todos los temas habidos y por haber están contenidos en esos documentos. En 97, el secretario general de las Naciones Unidas plantea un plan de reforma. Los derechos humanos son inherentes a la promoción de la paz, seguridad, prosperidad económica y equidad social. ¿Por qué menciono eso? Porque los tres ejes fundamentales que hicieron o que dieron origen a las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas tenía tres ejes fundamentales, que eran paz, seguridad y desarrollo. Y lo que hace el secretario general del 97 es decir: ok, paz y seguridad, y el desarrollo, ¿cómo lo vemos? Como prosperidad económica y equidad social. Y esos también son contenidos ¿de qué? De los instrumentos de derechos humanos. El año 2000 está la cumbre del milenio, en donde ¿qué se da? La declaración de los objetivos del milenio. ¿Ustedes saben cuántos son? Son 8 los objetivos de desarrollo del milenio, y los invito a que los exploren, a que los conozcan. En el año 2000 los estados se comprometen a lograr esos 8 objetivos de desarrollo del milenio. Búsquenlos, si nos detenemos en ello,
pues perdemos bastante tiempo de la conferencia, pero las invito a que los busquen, los exploren, los conozcan y vean qué tanto en la página web de Naciones Unidas del Perú hay un informe sobre el avance de esos objetivos de desarrollo del milenio. En 2002 está el primer informe respecto de este plan de reforma que en 97 propuso el secretario general. Y habla, el primer informe de reforma del secretario general menciona un programa para profundizar el cambio. En 2005 está el segundo informe, que es un concepto más amplio de la libertad. Este informe es un concepto más amplio de la libertad, lo que busca es decir, ok, los derechos humanos tienen que desarrollarse, pero ¿cómo se tienen que desarrollar? ¿En base a qué? En base al desarrollo y en base a que cada vez la libertad del hombre se asiente y gane espacios. Y vemos cómo la libertad del hombre es la base sobre la cual se van a desarrollar los demás derechos. En 2006 está el documento final de la Cumbre Mundial del 2005 que refuerza la integración de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. Ya en 2006 no los voy a marear, pero había comisiones, etcétera, diferentes comisiones de derechos humanos, y lo que hace Naciones Unidas es decir, ya no, muchas comisiones, hay un consejo, hay un gran consejo de derechos humanos, y ese consejo concentra muchos de las funciones y poderes de las diferentes comisiones. Y el informe del Grupo de Naciones Unidas o nivel sobre la conferencia sobre el sistema de Naciones Unidas. En resumen, ¿qué dice la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos? Lo que pretende la Carta de Naciones Unidas es lograr una cooperación internacional. ¿En qué? En la promoción y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. En realidad, todos los países del mundo se comprometen a lograr este objetivo, la promoción y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Este es un tema que nos permite un poco entender cómo han sido los caminos que el sistema universal de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas, ha recorrido hasta llegar a lo que tenemos ahora. Por un lado, vemos que la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos lo que hace es poner fin a la Guerra Fría, a la Segunda Guerra Mundial, etc. Y tiene dos grandes, digamos, áreas de desarrollo. Naciones Unidas desarrolló, por un lado, el concepto de derechos humanos y por otro lado, trabajó arduamente en el concepto de desarrollo. Por un lado, por ejemplo, está el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, están las diferentes comisiones que vamos a ver después, y por otro lado está, por ejemplo, el trabajo de Naciones Unidas a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, el tema de desarrollo. Pero ¿qué hace y obviamente todos teniendo como centro el tema de paz y seguridad y sobre todo la acción humanitaria? Estas conferencias de Copenhague y Cairo trataron sobre el tema de desarrollo, y estas conferencias de Viena y Beijing del 97 y del 2010 trataron sobre derechos humanos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Estos dos corrientes de pensamiento dentro de Naciones Unidas lo que hicieron es decir, no, ya no el desarrollo y los derechos humanos van a estar por cuerdas separadas, van a tener un solo trabajo y coherente. Ahora Naciones Unidas trabaja el tema desarrollo y derechos humanos como un todo, como algo coherente, como algo que está integrado. El desarrollo de la persona no puede estar alejado de los derechos humanos de la persona. Parte de los derechos humanos de la persona es el derecho al desarrollo. Y es por eso que el programa de reforma de Naciones Unidas actualmente habla de eso. El derecho al desarrollo, el derecho de que todos los derechos están interconectados. Se volvió a las bases de lo que vamos a ver después.
Entonces, hay nexos entre lo que es derechos humanos y desarrollo humano, como estaba mencionando. Estos nexos, perdón, pero la tecnología no me está ayudando. Dime esto, para no... Estos nexos de desarrollo humano y de derechos humanos y desarrollo tienen como centro a la persona. Tienen como centro la libertad y la dignidad, y tienen también como un denominador o como trabajo coincidente el bienestar. Todos los dos, tanto desarrollo humano como derechos humanos, apuntan a lo mismo, al bienestar, a fortalecer las libertades y la dignidad de la persona, y obviamente están centrados en la persona. El desarrollo humano, que plantea las libertades necesitan garantías, pues pueden estar amenazadas. Los derechos humanos proporcionan estas garantías legales. Expliquemos mejor este concepto. El desarrollo humano, que es lo que plantea Amartya Sen, un ex ganador del Premio Nobel de Economía, lo que dice es: la economía ya no se centra en el mercado. La economía se centra realmente en la persona. Y a partir de ese momento, todo el pensamiento relacionado a la economía trabaja ya no en función a cómo se mueve el mercado, que es algo etéreo, sino trabaja en función a la persona. Tal empresa, tal circuito, tal industria, todo proceso, ¿qué tiene como centro? La persona. ¿Qué tiene como objetivo la persona? Y eso es lo que plantea el desarrollo humano. Que toda la economía de un país, de una región, del mundo, debe tener como centro a la persona. Yo como motivo para que las normas empresariales beneficien no al mercado, sino a la persona. Eso es lo que decía Amartya Sen. Entonces, cuando se ha estado desarrollando este concepto de desarrollo humano, y las invito a que exploren este concepto, que es maravilloso. Hay diferentes informes de desarrollo humano que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde yo trabajé, plantean este concepto y profundizan respecto a este concepto. Yo les invito a que ustedes lean, a que ustedes exploren sobre este tema. Todos los informes y todo este trabajo lo que busca es cada vez cómo relacionar aspectos desde la ecología, el agua, los conflictos sociales, diferentes aspectos, cómo tienen que ser tratados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gobernabilidad, pero siempre beneficiando a quién, a la persona, ya no al mercado etéreo, sino a la persona. Y esos aspectos, estas libertades, estos derechos que se vienen desarrollando, sufren amenazas. Amenazas para que las libertades sean coaccionadas, para que los derechos sean limitados. Y esas amenazas, ¿cómo son libradas? ¿O cómo son, de alguna manera, minimizadas? ¿A través de qué? A través de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen instrumentos legales, las convenciones, las declaraciones, los tratados. Y esos tratados, al ser instrumentos legales, son herramientas ¿para qué? Para luchar contra esas amenazas que tiene el desarrollo humano. Lo mismo, la realización de estos derechos humanos necesita de las capacidades que el desarrollo puede ayudar a crear. El desarrollo, en un concepto que Naciones Unidas trata, es todas esas capacidades que nosotros tenemos, cómo las implementamos, cómo las perfeccionamos, cómo las, valga la redundancia, las desarrollamos. Entonces, los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libertad, esa es una capacidad que yo tengo, a ser libre. ¿Cómo desarrollo esa capacidad de ser libre? ¿Con qué? Con conocimiento, con salud.
con ejercicio de asociación, etc. Entonces, como verán, estos dos conceptos que aparentemente son etéreos tienen mucho contenido en la realidad y son muy factibles de realizar, pero también están completamente relacionados, tienen mucho en común. ¿Qué son entonces los derechos humanos? En primer lugar, y esto es fundamental, este es el eje central de todo, sobre la cual vamos a desarrollar lo demás. Primero, son garantías jurídicas inherentes a las personas. Todas las personas, por ser seres humanos, tienen derechos humanos, tienen estas garantías jurídicas. Todo ser humano, sin distinción alguna, tienen exactamente los mismos derechos, tienen exactamente las mismas garantías en todo el sentido de la palabra. Además, protegen la libertad y la dignidad. El neuma, lo más básico de lo que cada derecho protege en nosotros es la dignidad y sobre todo la libertad. Ese es otro nexo también con el desarrollo humano, sin distinción, como lo mencionaba, y en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Ustedes pueden haber escuchado de repente, cuando se habla de derechos humanos, los derechos de primera generación, segunda generación. Los de primera generación son los sociales y civiles, políticos y civiles. Los de segunda generación, los sociales, económicos y culturales. Los de tercera generación ya se hablan de los derechos al desarrollo, el derecho a la ecología, etc. Eso es el derecho humano. Algo que permanentemente va evolucionando, que permanentemente va ganando espacios. Hace 50 años no se hablaba del derecho al desarrollo, ahora sí. Hace 50 años no se hablaba de los derechos culturales, ahora sí. Ahora, ya estamos entrando un poco en la materia. Ya sabemos qué son los derechos. Ya tenemos un concepto, aunque sea más o menos teórico, no tan práctico, de lo que es un derecho. Es una garantía que yo tengo por ser humano. Es, además de una garantía, una cualidad, es algo que va a ayudarme a que yo sea más digno, a que yo sea libre. Los derechos son derechos porque no es que yo los haya comprado o yo haya hecho algún negocio, sino porque yo soy una persona humana y al ser una persona humana tengo estos derechos. Pero, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. O sea, este derecho que yo tengo, esta cualidad, al frente tengo a alguien que no sé quién puede hacer, ya vamos a descubrirlo después, que tiene el deber de reconocérmelo, el deber de protegerlo, el deber de promoverlo, etc. Entonces, así como hay la persona o la parte que tiene el derecho, hay también la parte que tiene el deber de protegerlo, observarlo, promoverlo, etc. Entonces, entre estas dos partes, ¿qué van a haber? Obligaciones. Esas obligaciones son las que vamos a mencionar desde ahora y en adelante. En primer lugar, está la obligación de respetar, o el deber de respetar. ¿Y qué significa respetar? No interferir en el disfrute de los derechos. Y tratemos de ser algo más concreto. Por ejemplo, mi función como asistente gerencial es recibir documentos y elevarlos a un decano. Yo veo que alguien viene, yo tengo el deber
Miren, el deber de reconocer ese derecho. Entonces viene alguien y me presenta un documento y yo no se lo quiero recibir. ¿Qué hay ahí? Una violación de un derecho. Usted está en la parte del obligado a reconocer un deber. Como también ustedes tienen derecho a ser tratados dignamente. Si viene una persona con una actitud altanera, usted tiene el derecho de decirle a la persona: respeta mi derecho a que si yo tengo dignidad, trátame bien, si no, no vamos a poder interactuar. ¿Se dan cuenta cómo hay derecho, deber? Esta relación de obligatoriedad, y cómo van a ver en todo, en toda la vida, hasta cuando se relacionan con sus hijos, siempre van a ver esta relación de obligación. El hijo tiene la obligación de respetar lo que dice el padre, etc. El padre tiene la obligación de darle alimento y educación al hijo, o la madre, etc. Y eso es lo que significa el respeto: no interferir en el disfrute de los derechos. La protección o el proteger, ¿qué significa? Adoptar medidas para garantizar que otros no interfieran en el disfrute de los derechos. Uy, en este aspecto de la protección, ojo, adoptar medidas para garantizar que otros no interfieran en el disfrute de los derechos. A veces los estados no entienden que esta también es una obligación de ellos. Los estados tienen que desplegar los medios necesarios para que la sociedad, para que el mismo estado, el mismo gobierno garantice el disfrute del derecho. Ustedes tienen derecho a la educación. ¿Qué tiene que hacer el estado? Crear colegios, universidades. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que disfrutar el derecho a la educación. Y la obligación del Estado es esa: que ustedes disfruten ese derecho. Entonces, por lo tanto, tienen que garantizar. Y eso significa, miren, y eso significa proteger el derecho. No significa motivarlo, no, significa proteger el derecho. Ahora vamos a hablar después de un tema bien interesante que es el EPU. Ahora me acordar si se me pasa. Y está el tema del cumplimiento. ¿Y qué significa el cumplimiento? Adoptar las medidas apropiadas que permitan el disfrute efectivo de los derechos. Disfrute. Acá estamos hablando del disfrute y acá no interferencia. Esa es la diferencia entre protección y cumplimiento. A ver, vamos un poquito más. Y en ese sentido hay dos tipos de obligaciones principalmente: las obligaciones inmediatas y las obligaciones progresivas. Las obligaciones inmediatas, ¿cuáles son? Por ejemplo, la no discriminación. Esa es una típica obligación inmediata: no discriminar. Otra, no interferir en el goce de los derechos. Aprobar legislación para proteger los derechos. Eso es algo inmediato, no es algo progresivo. Disponer mecanismos para proteger derechos. Principalmente, ¿a quiénes están referidas estas obligaciones? Al Estado, al gobierno. Y están las obligaciones progresivas. Por ejemplo, los cambios en patrones socioculturales. Había una campaña muy bonita en el marco de un proyecto que tuve la suerte y la dicha y el honor de dirigir. Un proyecto con la Defensoría del Pueblo. Una campaña que hicimos en radio. No sé si ustedes recordarán. Una campaña en la cual había cuñas de radio donde decían: si tú eres una persona que viene del Ande y vas a que te atiendan para que te reconozcan el derecho a la educación o a la salud, tienes el derecho a que no te discriminen por tu forma de vestir.
o por la forma de expresarte, etc. No sé si ustedes se recuerdan, pero esa es una campaña que busca ¿qué? Esto, cambio en un patrón sociocultural. Lamentablemente somos una sociedad súper discriminadora y eso no lo vamos a negar. Discriminamos por razón de apariencia, por razón de origen étnico, por razón de forma de hablar, porque hueles mal y N cosas. Somos así. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos afectando derechos humanos. Estamos violando derechos humanos. Cambios en prácticas, por ejemplo, antes, o un tema público, por decirlo. ¿Se acuerdan que que hubo una denuncia porque cuando las mujeres indígenas iban a atenderse por temas ginecológicos, de frente les cortaban las trompas para que no puedan tener más hijos? Por ejemplo, esa es una violación a un derecho, directamente. Y era una práctica que usaban algunos médicos en el interior del país. Se cambió la práctica. Adopción de medidas de largo plazo para avanzar en la garantía de los derechos. La identificación del problema, luego de que hemos visto que hay esta obligación entre los que tienen el derecho y los que tienen el deber, vemos que hay un derecho que obedece a un deber, pero hay que identificar cuál es el problema que suscitan esta tensión natural entre alguien que tiene el derecho y alguien que tiene el deber de reconocerme ese derecho. Hay problemas, hay una tensión natural entre todos sujetos, entre estas dos partes. Y ahí vamos a tener que hacer el análisis de causalidad. ¿Qué significa el análisis de causalidad? Vamos a hacer un análisis de causas inmediatas, subyacentes y estructurales que originan el problema de desarrollo. Los problemas identificados suelen ser violaciones de derechos humanos. Hay que buscar, cuando hay alguien que tiene el derecho y hay alguien que tiene el deber, que no le reconoce ese derecho, hay una violación de derechos humanos. Generalmente hay eso. En algunos casos no, pero generalmente hay una violación de derechos humanos. Y lo que les estoy tratando de explicar es cómo en la práctica ustedes pueden hacer ese análisis. ¿Para qué? Para ver si efectivamente cumplen o no cumplen con los derechos. Y en su misma institución, ¿se cumplen o no se cumplen con sus derechos? Ya suena sindicalista, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la idea. Los derechos humanos es una permanente conquista. El movimiento de los derechos humanos no hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como algo que hace que las libertades sean más libertades, que las dignidades sean más dignidades. Así hay que ver los derechos humanos. Este análisis permite elaborar un listado de derechos violados o no realizados. Y de esta manera lo vamos a presentar en un esquema jerárquico y que sencillamente nos va a identificar titulares de derechos y de obligaciones. Este es un trabajo que permanentemente cuando nosotros, o cuando los oficiales del programa que ven los proyectos de derechos humanos se reciben una propuesta de proyecto, pues se hace este análisis para identificar, ok, ¿cómo entonces vamos a desarrollar actividades? ¿Para qué? Para atacar directamente el problema. Como les decía, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Hay estos derechos humanos, los derechos civiles y políticos, o llamados de primera generación, los derechos económicos, sociales y culturales, o llamados de segunda generación. Ahí están los derechos que ustedes podrán ver como derechos civiles y políticos: vida, integridad personal, seguridad, libertad de expresión, participación política, entre otros. Los derechos económicos a la salud, a la educación, al trabajo, empleo, seguridad social, vivienda, alimentación, asociación, los derechos indígenas,
Los derechos indígenas están dentro de estos sociales, económicos y culturales, etcétera, ¿no? Y también vamos a ver cómo hay niveles de protección de los derechos. Avance, por favor. Esta es una pirámide que a mí me gusta mucho porque vamos a ver cómo esta pirámide lo que trata de mostrar es lo siguiente. Estos son los derechos humanos. Hacia ellos todos los hombres, toda la humanidad, todos los países tendemos. Hacia ellos apuntamos, a protegerlos, a promoverlos, a preservarlos, etc. Y el principal sistema que promueve, que protege estos derechos humanos a nivel mundial, o mejor dicho, el único sistema que promueve y protege estos derechos a nivel mundial es el de las Naciones Unidas, el del sistema de Naciones Unidas. Pero así como hay un sistema a nivel mundial, también hay sistemas a niveles regionales. En el Perú, por ejemplo, ¿cuál es el sistema a nivel regional? La OEA, la Organización de Estados Americanos. Y es por eso que en el Perú existe el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que principalmente está promovido por la OEA. La próxima. Y por último tenemos, anteriormente, el sistema nacional. ¿Y por qué lo dejo al último, el sistema nacional? Porque tiene toda esta estructura, tiene que tener coherencia. Los derechos humanos es lo que perseguimos. El sistema universal es lo que protege a nivel mundial. El sistema regional es lo que protege a nivel América Latina, América. El sistema nacional tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución, ¿dónde están protegidos los derechos humanos? ¿Alguien la ha leído la Constitución? El artículo 2 dice, los derechos de la persona son tal. Pero además del artículo 2, los códigos civiles, el código penal, una serie de instrumentos legales también protegen los derechos humanos, pero principalmente es el artículo 2 de la Constitución. El Parlamento, el sistema de justicia, la administración pública, el ombudsman, ¿quién es el ombudsman? La Defensoría del Pueblo, son instituciones que protegen los derechos humanos. Así como hay políticas, por ejemplo, el Acuerdo Nacional plantea varias políticas que contienen derechos humanos, que contienen protección de derechos humanos. Y obviamente la sociedad civil, a través de innumerables organizaciones. Por favor, avance todo. Y esta es una muestra de todos los instrumentos que tenemos en materia de derechos humanos. Está la Carta de Naciones Unidas, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, está el instrumento sobre derechos humanos, derechos civiles y políticos, está, por ejemplo, la Convención de la Mujer, la Convención de los Niños, la Convención relacionados a torturas, etc. Y hay una serie de convenciones a nivel internacional, mundial, del sistema universal, como también a nivel de América Latina, de los sistemas regionales y de los sistemas nacionales. Adelante, por favor. Los dos parámetros o los dos grandes guías que orientan estos instrumentos son, por un lado, la igualdad y por otro lado, la no discriminación, que son dos principios de derechos humanos que los vamos a ver después. Adelante, por favor. El Perú es uno de los países que somos casi el número uno ¿en qué? En aprobar instrumentos de derechos humanos. Somos recontraprobadores, por decirlo de alguna manera. Adelante. Estos son todos los derechos humanos. Actualmente tenemos 43 tratados de derechos humanos, aparte de las convenciones de la OIT, que también son convenciones que contienen derechos humanos. El mecanismo del sistema universal que les comentaba de Naciones Unidas, este es el mecanismo. Es el Gran Consejo de Derechos Humanos que que derogó, digamos, la comisión, que derogó varios organismos que existían en Naciones Unidas sobre derechos humanos, y lo que hizo Naciones Unidas dijo, olvidémonos de tantos organismos, que tengamos un Consejo de Derechos Humanos.
sobre la cual se opera varias estructuras. Pero digamos que primero es un órgano político, no es un órgano resolutivo. Recién en algunos casos es órgano resolutivo. Por ejemplo, ustedes podrían hacer alguna denuncia individual si es que le han violado algún derecho humano ante este organismo. En algunos casos, no en todos los casos. Eso está regulado. Los mecanismos no convencionales, existen relatores, grupos de trabajo que dependen del Consejo. A ver, para que se despierten algunas. Los relatores. ¿Saben qué son los relatores? ¿Recuerdan que hay un relator recientemente nos haya visitado? Yo les refresco la memoria. En el tema de Bagua, hubo un conflicto. ¿Saben cuál fue el lamentable conflicto que hubo? ¿Quién vino y ayudó a solucionar el problema? El relator especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, el señor James Anaya. ¿Y quién es este relator? Es una persona, un experto en el tema indígena. Él es navajo. Yo tuve la suerte de trabajar con él cuando vino para Bagua. Es más, hicimos varias cosas juntos ahí. Y es un indio navajo que ha trabajado durante mucho tiempo el tema de poblaciones indígenas. Y gracias a él, y obviamente a la Defensora del Pueblo y a la Iglesia Católica, lo de Bagua bajó de intensidad y se crearon comisiones y se solucionó el problema. Y bueno, se solucionó en el sentido de que ya no hubo más violencia, pero hubo un camino para solucionar el problema. Ese tipo de intervenciones son las que hacen los relatores. Pero también hacen visitas. Acá en el Perú ha venido Milón Cotare de Vivienda Adecuada, el de Salud, el de Educación. Han venido como 5 o 6. Después hubo un grupo de trabajo sobre trabajadores mercenarios que también vino. Entonces, han venido varios. Y lo que yo les comentaba, el examen periódico universal. ¿Qué es el examen periódico universal? El Perú ya tuvo un examen periódico universal en 2008. ¿Qué quiere decir? El Consejo de Derechos Humanos le dice al gobierno peruano, ve, en derechos humanos, ¿cómo está tu situación? Y ellos dicen, mira, mis derechos económicos están así, los derechos a la educación están así, está así, así. Y la sociedad civil presenta también su planteamiento. Para hacerles el cuento un poco corto, han habido un montón de recomendaciones del 2008 hasta la fecha. Este año es el segundo examen periódico universal. Ese fue uno de mis últimos trabajos en Naciones Unidas, ayudar al grupo de trabajo a hacer el informe sobre el segundo examen periódico universal, o EPU, llamado EPU. En el 2008 se hicieron varias recomendaciones relacionadas a qué. Por ejemplo, a apoyar el trabajo de la Defensoría del Pueblo, a ver el trabajo de la justicia relacionado a niños, a mujeres, que hay un tema de debilidad, el tema del informe de la Comisión de Reconciliación, qué tanto se ha avanzado, apoyar el tema de las indemnizaciones a las personas afectadas por la violencia política, y una serie de cosas. ¿Qué se va a hacer en 2012? ¿Qué tanto se ha hecho lo que se recomendó? Y además otras cosas, que está bastante interesante. Siguiente, por favor. Y acá están los sistemas regionales de derechos humanos. Así como en América Latina tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San José, o Pacto de San José, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Europa también tiene su Convención Europea, África también tiene la Carta Africana, y los Estados Árabes también. Y así como nosotros tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como mecanismos para aplicar esta normatividad, también los otros continentes tienen esos mecanismos. Bueno, ustedes saben cuál es la crítica que el Estado peruano está haciendo a uno de estos mecanismos. Eso es algo que también
los invito a investigar. ¿Por qué esa crítica? ¿Está bien fundamentada la crítica? Reflexiones sobre esos temas. El sistema interamericano tiene tratados firmados por el Estado, que es la Convención y el Protocolo de San Salvador, los mecanismos de protección, está la Comisión, como les mencioné, también tienen relatores, ojo, el sistema interamericano también tiene relatores de derechos humanos, y también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el Perú, como estamos como que bajando en cascada, en el Perú tenemos el marco constitucional, la Constitución que yo les mencioné, y los legislativos, y las diferentes instituciones, parlamento, etcétera, que también se los mencioné, los procedimientos, políticas y procesos, el Acuerdo Nacional, y está la sociedad civil. ¿Cuáles son los vínculos entre los sistemas internacional, regional y nacional? Primero, las normas internacionales y regionales requieren para su aplicación nacional poder ser efectivas, y para eso tienen que ser aprobadas o ratificadas por una norma legal peruana. Y obviamente, al ser aprobadas o ratificadas, las normas nacionales tienen que estar coherentes, es decir, en consonancia con estas normas nacionales universales. Y para que sea efectiva la protección internacional y regional, tiene que haberse agotado la vía interna o la jurisdicción nacional. Es decir, si yo quiero acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos te va a decir: has agotado la vía interna, es decir, has demandado en el fuero nacional ante un juez nacional el proceso, has apelado, se ha agotado, ya hubo sentencia firme, con sentencia de autoridad, recién yo puedo ver. Ojo con eso. Y la protección internacional y regional obviamente son complementarias. ¿Cuáles son los mecanismos convencionales? En los tratados internacionales, principalmente en Naciones Unidas, están los llamados comités, lo que vimos en esos circulitos: Comité de Derecho del Niño, Comité de Derecho de la Mujer, Comité de Pueblos Indígenas, etc. Existen también órganos técnicos. Algunos órganos técnicos son los que son comités especializados en algunos temas, en derechos económicos, sociales y culturales, en derechos políticos, etc. También existen 9 comités, uno por cada tratado fundamental, y hay los procedimientos de trabajo, que son los informes periódicos, las comunicaciones interestatales, las comunicaciones individuales y los procedimientos de investigación. Acá están cuáles son, digamos, las funciones de estos mecanismos internacionales. Sigamos, por favor. En el Perú ya les he mencionado que estos son las normas que nos permiten reconocer los mecanismos internacionales, que es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y el Código Procesal Constitucional del 2004. Y obviamente, para introducirnos ya en el tema peruano, para mí es muy importante que ustedes entiendan y comprendan que ya no estamos en los 80s, en donde el discurso de derechos humanos era un discurso confrontacional, de choque, etc. Estamos en una década, digamos, en un siglo en donde el discurso, y gracias principalmente a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el discurso es constructivo. Hablar de derechos humanos en el Perú ya no es un discurso de es rojo, o es una persona contestataria, o es una persona resentida. No, hablar de derechos humanos en el Perú es hablar de cómo construir, cómo aportar al desarrollo, cómo hacer que las personas sean más dignas, cómo conquistar mejor, más facultades, más derechos. Ese es el nuevo discurso. ¿Y quién ha puesto ese nuevo discurso? El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este informe permitió hacer un plan integral de reparaciones, sobre todo a las personas que sufrieron la violencia política. Ahí hay algunas características de los programas que comprende este plan integral de reparaciones. Y como les mencioné, hemos tenido ya un Plan Nacional de Derechos Humanos
que gracias a la visita de la relatora del Alto Comisionado de Derechos Humanos y gracias al informe de la Comisión de la Verdad, se promovió el tener un Plan Nacional de Derechos Humanos. Tenemos un balance negativo, lamentablemente, sobre ese primer plan de derechos humanos, pero estamos en un proceso de tener un segundo plan de derechos humanos. Y ahí tenemos una nueva oportunidad como país para trabajar y para hacer un mejor plan de derechos humanos. Y bueno, eso es lo que ha sido el Perú. Ahora, tengo más o menos tiempo, ¿no?, como para avanzar un poco en lo que es el enfoque. Yo ya les había mencionado lo que era el enfoque un poco a grandes rasgos, y ahora voy a darle algunos tips de cómo trabajar el enfoque de derechos humanos en el proceso de programación, porque yo sé que puede servirles, y lo que también quiero hacer es hacerlo muy rápido para más bien entrar al diálogo y conversación y preguntas con ustedes. El enfoque es estándares y principios de derechos humanos, y cómo estos estándares y principios van a permitir que operacionalmente se desarrollen y fortalezcan capacidades. Entender este enfoque es que la persona sea el sujeto de derechos y es el centro del proceso de desarrollo. ¿Y cuáles son los elementos de este enfoque? El proceso de desarrollo se basa en estándares y principios internacionales de derechos humanos, que los vamos a ver después. Reconoce a las personas como titulares de derechos y establece deberes a los portadores de obligaciones. Se focaliza en grupos marginados y excluidos, principalmente, pero no exclusivamente. Esto se aplica absolutamente a todos los seres humanos. Y apunta hacia la realización inmediata y progresiva, como hablamos de las obligaciones inmediatas y progresivas, de todos los derechos humanos. Y obviamente, todo esto dentro de un marco de proceso de desarrollo. Sigamos esta porque son muy técnicas y la verdad que quiero ir más al anterior. Este es el tema en el cual yo me quiero centrar un poquito y explicarles por qué la importancia de profundizar y trabajar en derechos humanos. Primero, los principios y estándares de derechos humanos son lo que da contenido y lo que va a dar realmente coherencia al discurso de derechos humanos y aplicar a este enfoque de derechos humanos. Yo lo que les estoy diciendo es, por favor, cada vez que ustedes presenten un trabajo, se presenten ante una situación, ante un trabajo, ante un proyecto, ante una situación importante, relevante, apliquen este enfoque para que sepan si están actuando correctamente, si están actuando de acuerdo a los derechos, que es lo básico, lo que nos va a hacer más humanos, más dignos, más libres, pero sobre todo lo que nos va a permitir desarrollarnos como persona y también desarrollarnos como sociedad, como colectivo. Entonces, eso es lo que yo les estoy tratando de transmitir y que se lleven, aunque sea, esa idea. Entonces, este enfoque se basa en estos dos aspectos, en los principios y en los estándares. Principios. Los principios de derechos humanos son como la guía del proceso de desarrollo. Es decir, ¿qué es lo que yo debo observar en un proceso de desarrollo? ¿Qué es lo que yo debo observar para decir que estoy aplicando bien o no el enfoque? ¿Y cuáles son esos principios? Primero, no discriminación e igualdad. Todos los derechos humanos tienen como base la no discriminación e igualdad. Ningún derecho humano puede discriminar. Ningún derecho humano puede hacer desigual a una persona de otra. Todos somos iguales. Si una característica o una garantía, que es el derecho humano como lo hemos visto, hace que haya diferencias entre personas, no es un derecho humano. Así de simple. Participación. Todos debemos participar y todos tenemos el derecho de ejercitarlo en el ejercicio de nuestra participación, de cumplir el derecho, de llegar a gozar el derecho plenamente. Transparencia.
Este es un tema súper importante. Si el ejercicio de un derecho nos va a cohibir o inhibir a decir, oye, no digas que estás ejerciendo tal de derecho, o no digas que estás ejerciendo tal cualidad, tampoco es un derecho humano. ¿Por qué? Porque la cualidad básica del derecho, como vemos, un principio básico es la transparencia. Que sea compartido fácilmente, que no haya ninguna limitación en el compartirlo. La rendición de cuentas y Estado de Derecho, otro aspecto importantísimo, y sobre todo para los que somos funcionarios públicos. Somos, porque yo hace menos de un mes también soy funcionario público. La rendición de cuentas es un derecho humano y es una especial carga adicional al funcionario público. La rendición de cuentas en todo funcionario público tiene que ser clarísima en su alcance. Nosotros no hacemos un favor, tenemos la obligación de explicar qué hacemos y por qué lo hacemos y qué es lo que hacemos para que ustedes lo gocen. ¿Qué servicio público brindamos para que ustedes lo gocen? ¿Y en qué consiste mi servicio público? Eso es fundamental. Por otro lado están los estándares. ¿Y qué son los estándares? Así como los principios son la guía del proceso, los estándares son la guía de los resultados y contenidos de las políticas y programas con relación a cada derecho. Por ejemplo, lo que hablábamos de respetar, proteger y garantizar. Estos son obligaciones de ¿quién? Principalmente del Estado. Y los impactos de largo plazo son aspectos que el Estado debe considerar. Trabajar en derechos es trabajar de aspectos inmediatos, pero también pensando a largo plazo. Mínimas obligaciones y la realización progresiva es lo que siempre debe tener todo Estado presente. Hay aspectos muy básicos, muy concretos que uno puede desarrollar, pero también siempre tiene que ir pensándose de que esto es algo progresivo, se va ganando, el espacio de derechos humanos van ganando con el tiempo. Y estos son los principios, como les decía, la universalidad e inalienabilidad, es decir, todos los derechos son para todos, son universales, y no puedes tú decir, no, yo no ejerzo ese derecho, salvo que la autoridad a través de una sentencia judicial, por ejemplo, te limite los derechos civiles, vas preso, etcétera, ¿no? Pero son inalienables, es decir, no puedo yo desprenderme de un derecho. Indivisibilidad, en el sentido que todos los derechos están concatenados. El derecho a la vida es indivisible y está relacionado y unido al derecho a la salud, al derecho al trabajo, al derecho a la educación. Todos los derechos están relacionados, son indivisibles. Así como también hay interdependencia e interrelación. El derecho a la vida, obviamente, el derecho a la salud, obviamente necesita el derecho a la vida, o sea, está relacionado con el derecho a la vida. En la medida que yo mejore la salud, voy a mejorar o voy a preservar la vida, etc. La igualdad y no discriminación, es decir, todos somos iguales ante cualquier característica y garantía del derecho, nadie puede ser discriminado por ninguna razón. Participación e inclusión, todos tenemos derecho a participar para preservar el ejercicio de los derechos, y hay que incluir a todos, además, a que todos participen. Y la rendición de cuentas, que ya les mencioné. Y acá entramos un poquito a la identificación de los titulares de derechos y obligaciones, que es el análisis de obligación que ya mencionamos, y esta es la matriz a la cual quería llegar y de alguna manera ya empezar a concluir. Esta matriz es la que utilizamos nosotros, los que trabajamos en derechos humanos y los que trabajamos en formular proyectos o diagramas de proyectos para llegar a identificar actividades y identificar titulares tanto de deberes como de derechos.
En la medida que nosotros pongamos esta matriz, individuo, comunidad, gobierno local, gobierno central, en los dos aspectos, y pongámoslo, por ejemplo, y hagamos el ejercicio, digamos, participativo. El derecho a la alimentación. ¿Quién es un titular de derecho a la alimentación? Todos. Absolutamente todos los seres humanos tenemos derecho a la alimentación. Ustedes tienen derecho a la alimentación. Los niños tienen derecho a la alimentación. Los profesores, los policías, absolutamente los gobernantes, absolutamente todos tenemos derecho a la alimentación. Ahora, ese derecho a la alimentación lo vamos a poner, digamos, frente al individuo. Podríamos poner acá el derecho a la alimentación. Un individuo es titular de un derecho a la alimentación y un individuo es titular de un deber a la alimentación, ¿sí o no? ¿Quién, por ejemplo? Por ejemplo, un niño es un individuo, efectivamente, los padres. Entonces, acá pondríamos derecho a la alimentación. Titular del deber, niño. Titular de la obligación, titular del derecho, perdón, niño. Titular de la obligación o deber, padre. Efectivamente. En la comunidad, ¿tiene un deber sobre el derecho a la alimentación? Podría ser. Yo no lo pondría como un titular de deber necesariamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún otro ejercicio me dijeron, la olla común. La olla común es algo voluntario. Un programa de ayuda alimentaria, pero el programa de ayuda alimentaria es perfecto. ¿Dónde está? ¿Quién es? El gobierno central. Entonces, ahí también tenemos clarísimo, titular del derecho a la alimentación, todos los seres humanos, o la población de extrema pobreza, digamos, población de extrema pobreza. Titular de deber a la alimentación, el gobierno, a través de un programa alimentario. Ya hemos llenado este casillero y este casillero. El de la comunidad lo dejamos vacío, y el del gobierno local, ¿cómo lo llenamos? ¿También lo llenamos? Las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿tienen derecho o tienen alguna función acá? A ver, ya se trasladó la función de derecho por ejemplo, del PRONA a los gobiernos regionales. Todavía. Entonces, en ese contexto, nos centramos respecto al derecho a la alimentación acá, en individuos, respecto de lo que decían muy bien los padres que tienen derecho a deber de alimentar a los niños, y acá en gobierno central respecto de que el gobierno a través de sus programas alimentarios tienen el deber de alimentar a los pobres principalmente. Entonces ya hemos identificado en ese ejercicio, ¿qué hemos identificado? A los titulares de derechos, a los titulares de los deberes, y hemos identificado la relación que hay entre ellos. ¿Me entienden? Y de esa manera, ¿qué podemos hacer? Ok, como ya hemos identificado eso, hemos identificado brechas. Eso es algo que ya viene después, sino que por razón de tiempo prefiero adelantarme. Esas brechas, ¿cómo las acorto? Por ejemplo, respecto de niños y padres, yo diría, ¿cómo acorto yo que el papá que tiene el derecho a alimentar al niño, cómo me aseguro que pueda cumplir con ese deber? ¿Cómo me aseguro que pueda cumplir con ese deber? Mejorando sus condiciones de trabajo, mejorando su sueldo. ¿Se dan cuenta cómo salen las políticas? ¿Cómo salen las acciones? A corto plazo, a mediano plazo, etc. Por ejemplo, en una empresa, si hacemos ese ejercicio, nos ayudaría bastante, ¿no? Tengo el problema del programa alimentario. ¿Cómo yo llego a mejorar el tema de la alimentación de los niños? ¿Qué le doy al programa alimentario? ¿Mayores recursos? ¿Mejor infraestructura? ¿Nutricionistas? Ahí está, una actividad.
contratar nutricionistas para el programa alimentario. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Más recursos, obviamente. Ahí, ¿a quién identificamos? Concretamente, al MEF. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo este ejercicio funciona? Igual, imaginémonos una empresa. Imaginemos más que una empresa, una universidad. Imaginémonos nosotros. Tenemos que llegar a reestructurar la facultad de comunicaciones. ¿Por qué? Porque hay poca gente que postula la facultad de comunicaciones, qué sé yo, la verdad que no lo sé, pero busquemos. ¿Quiénes son los titulares? ¿Hay individuos? Sí, los alumnos. ¿La comunidad universitaria también es un titular de derecho? También, la comunidad universitaria. Los gobiernos locales no es un titular de derecho. El gobierno central tampoco es un titular de derecho. Y acá, en los individuos, los alumnos, con la comunidad universitaria, ¿tiene relación? ¿La comunidad universitaria es titular de un deber? La comunidad universitaria, la asamblea universitaria podría ser, pero la asamblea universitaria es la comunidad universitaria. El gobierno local, el gobierno central sí. Pero ahí podríamos añadir una columna más. ¿Cuál es? El rectorado, el gobierno de la universidad. Y así, como verán, pueden utilizar esta matriz y este ejercicio para desarrollar una serie de proyectos, actividades. Así como existe, ustedes deben haber visto el FODA, el análisis de fuerzas, fortalezas, oportunidades, amenazas, etc. Igualito es esto, pero esto va ya al derecho. Ya no hablamos de cuáles son las fortalezas de tal entidad en términos generales, no. Hablamos de, ok, tu derecho, ¿cómo ha sido afectado? ¿Quién es el titular de este derecho? ¿Quién es el titular de este deber? ¿Cuál es la brecha y cómo juntamos eso? ¿Cómo acercamos? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Lo ven útil? Es bastante útil y sobre todo, ¿saben qué es? Bastante humano. Porque ya nos olvidamos de instituciones en general. Hablamos y de frente vamos a la persona. Un proyecto súper bonito que hicimos este trabajo con agricultores en el sur del país. Los sentamos a los agricultores y los sentamos a la empresa agrícola, a los representantes de la empresa agrícola y a los acopiadores y todo. Y salieron conclusiones fantásticas, porque los agricultores al final decían: no me suban el sueldo, denme un horario. Miren, yo no quiero movilidad. Yo estoy acostumbrado a levantarme a las 4 de la mañana y caminar 2 horas. Dame una escuela para mis hijos. Efectivamente, eso es lo que queremos. Y esa es la nueva visión que queremos trabajar. Y todos tenemos responsabilidad para eso. Pueden creer que ustedes dirán: pero ahora usted es superintendente nacional del registro público. ¿Qué tiene el registro público con esto? Un montón. Hace 10 años que a los registradores no les suben el sueldo. Hay otro tema. Pero bueno, y estoy trabajando en eso. Y me he comprado el peito. ¿Por qué? Porque he identificado cuál es el derecho, cuál es la brecha, cuál es el obligado y cuál es la brecha. Y estoy trabajando en eso como entidad. Y así como eso, los invito a que trabajen. Porque el diálogo es lo principal. Como verán, la participación y el diálogo es fundamental. Si no, no llegamos a ningún lado. Creo que acá ya me puedo parar y sería bueno recibir preguntas de ustedes. Muchas gracias. Levanten la mano
para que puedan pasarle el micro correspondiente y ustedes puedan realizar las preguntas. ¿Alguna pregunta? Perfecto. El micro a la señorita. Miren que el tema de derechos humanos es muy amplio. Después comenzaremos a la hora que el expositor se retira por el tiempo que tiene, para yo más o menos explicarle dónde nace Naciones Unidas. Gracias, señor Ortiz, muy amable por su disertación, excelente, cosas que totalmente desconocemos, bueno, por lo menos me queda casualmente porque no está imbuida en esos temas, pero qué bueno es escucharlo. Sobre el tema que me lleva a preguntar es, usted habló de la alimentación y de la salud. Usted habló de la alimentación, que nos ha puesto un ejemplo maravilloso, pero ¿qué de la salud? Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en una institución pública, tenemos salud para nuestros hijos hasta los 18 años. A los 18 años se es mayor de edad, pero en la realidad, a los 18 años nosotros tenemos a nuestros hijos estudiando, recién iniciando, muchos de nosotros, una carrera universitaria. Que ese universitario no siempre viene a una universidad nacional, va a una universidad particular. Entonces, los sueldos nuestros son los mismos entre el padre y la madre, y el ajuste es superior al que teníamos de repente cuando estaban en la educación secundaria. ¿Qué hacemos los que no tenemos un seguro después de los 18 años? ¿Qué pasó con el Estado? ¿Por qué nos abandona en esa parte? ¿Quién es el titular en ese tema? O sea, nosotros hasta los 18 los tenemos protegidos y después el padre con el mismo sueldo asume toda una responsabilidad de cuidar a su hijo. ¿Qué hay sobre la disposición del gobierno, Naciones Unidas, la gente que trabaja en esos temas de salud, del ministerio? ¿Hay algún plan para más adelante para que nuestra población joven esté protegida? Gracias. Bueno, es una pregunta bastante complicada desde mi punto de vista absorberla en forma absoluta, pero sí le puedo dar algunos lineamientos, ideas y conceptos que más o menos manejo, ¿no? En primer lugar, el derecho a la salud es un derecho tan importante para las Naciones Unidas que tiene un organismo especializado que trabaja este tema, que es la Organización Mundial de la Salud, y en América Latina la Organización Panamericana de la Salud. Este organismo obviamente tiene varias funciones, principalmente la función de promover y a dar asistencia técnica a los gobiernos en temas de salud pública, es decir, de cómo mejorar los sistemas de salud a nivel mundial, etc. En el Perú actualmente lo que hay es varios sistemas de salud, desde los sistemas privados, que están pues los seguros médicos privados, la EPS, entidad prestadora de salud, y el sistema público, que está dividido entre salud y lo que es el Ministerio de Salud. Dentro de lo que es el Ministerio de Salud está el Seguro Integral de Salud, que sería el llamado a atender a las personas que no tienen otro seguro. Y obviamente son los que, y tengo entendido que la calificación de este Seguro Integral de Salud cada vez es más positiva, ¿no? El tema está otra vez en recursos, ¿no? Y en recursos que lamentablemente cada vez son más escasos en temas tan importantes como la salud y educación. Y si hacemos un poquito lo que yo les expliqué de identificar quién es el titular del derecho y titular del deber, pues ahí identificamos que el único titular del deber es el Estado. Y el Estado tiene que poner más recursos en temas de salud. Eso es clarísimo. Eso, o sea, no creo que haya alguien que diga lo contrario o que no reconozca esa situación. El Estado es el gran responsable en ser el titular del deber
y de hacer que el derecho a la salud de todos los peruanos sea un derecho de calidad, como hemos dicho ahí, universal, es decir, que todos tengan derecho a ello, etcétera, ¿no? Y yo sé que el Estado está trabajando mucho en reforzar el sistema integral de salud, justamente por lo que usted mencionaba, ¿no? De que hay población ya muy bien identificada que está como en el aire, ¿no? Así como los ancianos que ya no tienen o que no tienen jubilación, etcétera, los jóvenes también, ¿no? Y tengo entendido de que hay un programa muy agresivo de mejorar las condiciones de este sistema integral de salud. Es lo que me podría responder. Perdone, quería decirle, entonces definitivamente tenemos que el Estado tener que echarle siempre la culpa al Estado. La población puede hacer algo, esas instituciones que ustedes están tratando de... La OMS, yo creo que debería de hacer algo en el sentido de supervisar el servicio de salud integral, ¿no? Y debería de, obviamente, decirle al Estado, o sea, ¿se acuerda del examen periódico universal que este año se iba a ver? Ahí, por ejemplo, le puedo decir de que sí hay un tema de derecho de salud, hay varios temas de derecho de salud que se van a informar ante las Naciones Unidas. Y obviamente Naciones Unidas, producto de ese análisis y de ese informe, va a tener que darle recomendaciones al Estado. Yo considero que fue lo que hizo en 2008, reforzar el sistema integral de salud. Esa va a ser una de las recomendaciones de cajón, ¿no? Hay esperanza entonces. Sí, claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenas tardes. Agradecerle al expositor. Muy buena su exposición. La verdad que en estos seminarios se aprende bastante. Le voy a hacer una pregunta en cuanto a la discriminación. Aquí en la universidad son 25 facultades y dependencias. En cuanto a la selección para que el personal se capacite, no sé, aquí dentro de la universidad no hay un reglamento y se produce la discriminación. No solo en cuanto a la capacitación, sino también, por ejemplo, hay muchos otros beneficios como las subvenciones. Aquí dentro de la universidad, ¿cómo se podría hacer para mejorar este tipo de selección y se cumplen en realidad los derechos humanos, como usted acaba de dar su exposición tan excelente? Lo que hemos tratado de exponer es, digamos, contiene tres cosas de repente, ¿no? Primero, lo que significan los derechos humanos. Segundo, una metodología para que estos derechos humanos se apliquen, se funcionen, etc. Y tercero, los principios que deben inspirar a esta metodología, ¿no? Y el principal principio es el diálogo. Yo lamentablemente no soy experto en temas de docencia o de organización de las universidades, etc. Pero yo entiendo que, por ejemplo, debe haber una asamblea universitaria. Esa asamblea universitaria debe estar representada por alumnos, por profesores y también por trabajadores, me imagino, no sé si o alumnos y profesores, ¿no? Entonces, los alumnos y profesores deben de recoger las inquietudes de los trabajadores. Eso en otras universidades creo que sea, y si no, ustedes tienen la obligación de plantear y de acercarse organizadamente y obviamente con el diálogo alturado a las autoridades de la universidad. Y me parece que, o sea, deben plantear utilizando esta metodología perfectamente, ¿no? Nosotros tenemos derecho a tal y tal cosa. La universidad tiene el deber de reconocer tal y tal cosa. Hay esta brecha. ¿Cómo solucionamos esa brecha? En forma progresiva, en forma coordinada, por años, etc. Y yo creo que en función al diálogo van a tener la mejor acogida, ¿no?
esta metodología les va a ayudar a ustedes a que esos aspectos sean evidenciados, sean resaltados, sean establecidos en forma objetiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo solamente quiero ampliar su panorama para que conozca un poco más la universidad, porque yo sí estoy un poco involucrada en el tema de la asamblea universitaria y consejo universitario. Entonces, sí, es cierto, la asamblea universitaria está representada por docentes, estudiantes y autoridades. Y no son 25 facultades, sino solamente somos 20 facultades. También para aclarar eso. La que es la parte administrativa, nunca se ha escuchado pedidos de ese tipo. Si bien es cierto, se ha escuchado muchísimos y todos los que están acá me van a confirmar eso, se consiguió la homologación docente. Muy buena, muy apreciable, muy merecida también, ¿no? Porque fueron muchos años de lucha para los docentes conseguir unas etapas, unos pagos de homologación. Pero lo que era el sector administrativo, lo que pertenecemos a planillas, hace como más de 10 años o 15 años, no teníamos incremento. En nuestro incremento, de repente, entre comillas, que es algo tan transitorio, vendría a ser lo que es las subvenciones. Pero a la fecha, para muchos de nosotros, tener una remuneración como la que tenemos ahorita nos ha costado años. La que le habla tiene acá 30 años de servicios, 27 reconocidos y 4 lo que sería ahora un recas. Si se dan cuenta, conozco, y muchas de nosotros conocen la historia de la universidad, podríamos hacer libros de todo lo que estos ojos han visto y han oído. Podríamos hacer intensas historias exquisitas y muchos avatares que han pasado en la universidad. Desde la época más pesada, que era la época que estaba acá el sendero, que algunos la hemos vivido más de cerca y otros más de lejos, hasta la época que la universidad fue reestructurada y regresó de nuevo la democracia. Podríamos hacer historia, somos parte de esta universidad. Hay jefes que sí reconocen la labor administrativa, hay otros que no. Hay otros que saben decir gracias, y hay otros que no. Hay otros que saben pensar y analizar, hay otros que no. Hay docentes que pueden tener todos los grados académicos, habidos y por haber. Hay grado de magíster, PhD, doctorados, pero falta lo otro, la calidad humana. Quien no tiene calidad humana no es un buen funcionario. Quien no sabe escuchar no es un buen receptor. Entonces, eso es un poquito lo que es nuestra universidad, a la cual nosotros queremos, si no nos tuviéramos tantos años. La queremos demasiado. Entonces, nosotros sí queremos tener este tipo de talleres, seminarios, ahora de muy buena calidad, de verdad, nadie lo va a negar, que son de muy buena calidad, y si hacemos un comparativo de antes con ahora, nosotros estamos muy satisfechos. Pero igual, algunos hemos tenido algunos inconvenientes, algunos no dejan venir, algunos no dejan venir, y etcétera. Son detalles, son anécdotas. En lo personal yo lo tomo como una anécdota, porque uno va creciendo, uno se valora a sí mismo y va creciendo de poco en poco en poco. Pero todos los que estamos acá, como les vuelvo a repetir, somos parte de la historia de la universidad. Gracias. Yo le agradezco el que comparta ello, porque no esa realidad que usted vive no es ajena a otras instituciones, ¿no? O sea, yo estoy ahora, como estaba diciendo, dirigiendo una institución con una realidad muy similar, ¿no? Yo les comparto, ¿no? Ya que hay tanta confianza y están hablando. Yo en realidad, o sea, en el discurso del ministro, el ministro decía: es muy raro que un funcionario de un organismo internacional se salga del organismo internacional y trabaje en el gobierno. Es normal lo contrario, que del gobierno se vayan los organismos internacionales. ¿Y yo por qué acepté? Acepté por varios motivos, pero hubo un detonante, ¿no? Mi padre es fundador de los registros públicos. Mi
padre falleció hace año y 5 meses. Y el ministro me dijo, hazlo por tu padre, ¿no? Entonces ahí también hay un tema adicional sentimental, ¿no? Y a veces, mi padre falleció de un cáncer fulminante al tumor, fulminante al pulmón. Y yo veía que mi padre hacía quimioterapias terribles y al día siguiente, en lugar de descansar y quedarse en la casa 3, 4 días recuperándose de la quimioterapia, se iba a trabajar a la SUNAT al día siguiente, y todos lo recordaban a mi papá como gracioso, buena onda, motivando a la gente, etc., ¿no? Entonces yo a mi gente, cuando me presenté, yo decía, yo quiero entender por qué mi padre venía con ese entusiasmo a pesar de que estaba por dentro pues destrozado, ¿no? Y hay esa mística que usted también transmite, ¿no? Yo creo que con el diálogo, con las oportunidades ahora estamos, como ustedes dicen, en democracia, esto, los derechos humanos, es una justificación para que ustedes participen más activamente de la vida de la universidad, porque ustedes tienen muchísimo que dar, y usted lo ha demostrado hoy día. Entonces, creo yo de que tienen que aprovechar esos espacios, estos momentos que vive el país, como para que su voz no sea una voz no escuchada, sino una voz firme, clara, con respeto, con licencia, como lo han hecho ustedes, pero que deje expresar lo que realmente pasa con ustedes. A ustedes, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que tenemos acá al frente al Superintendente Nacional de Registro Público. También alguna pregunta que pueda hacer con su área. Así nomás no es fácil tener a un superintendente para poder pedir alguna recomendación, algo. Esto se ha dado muy casuísticamente. Adelante con la pregunta. Sí, gracias. Justamente analizando todas las preguntas que se han realizado y justamente con la parte de los derechos humanos que se viene dando y aprovechando, ¿no?, la influencia hacia usted para que haga llegar a las grandes autoridades la problemática que atraviesan las áreas de bajos recursos que se vienen, como dice, dando toda su vida por el desempeño de sus funciones y dando a la institución y con poco reconocimiento económico, mientras que nuestros padres de la patria están bien solventados y tienen diferencias económicas, aparte de diferencias que no son afectadas tampoco, ¿no?, divididas, mientras que acá se da duro a la parte económica que de bajos recursos. Yo quisiera aprovechar en la parte suya de hacer ver que así como ellos están en el poder, están en el lugar donde están, también que miren hacia atrás, ¿no?, que vean las condiciones y que analicen un poquito, que no crean que todos están en su misma condición. Por lo menos aprovechar de la influencia que puede usted tener, hacer llegar cómo está la situación acá. Acá sí he notado que algunos se quejan, no todos recibimos subvenciones, no todos tenemos los mismos beneficios, es cierto, y todos tenemos las necesidades. Todos pasamos por las necesidades, pero se da el caso de que eso no se analiza. Creo que por ahí podría, yo quisiera hacer el alcance y aprovechar la ayuda a su vida. Ok, gracias. No, está ahí. Recojo el encargo. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? La última pregunta, porque lo hemos sacado de una reunión y por favor tiene que regresar a la reunión. La última pregunta. Gracias por darme esa concesión, doctor, muy amable. Puntualmente es lo siguiente. He escuchado con atención la participación de la compañera y eso me lleva a hacer una pregunta. ¿En qué nivel participan los derechos humanos cuando hay diferencias marcadas con la legislación que hay ahora con el personal contratado?
vamos a hacer una diferencia clara. El personal permanente, que no es problema del personal permanente ni de la institución donde trabajo, estamos en San Marcos, pero sí es un problema a nivel mayor, ¿no? La diferencia en horario de ingreso, en que se le reconozca el horario de almuerzo, en que tenga licencia por paternidad, en que tengan vacaciones. ¿Cómo participa en derechos humanos o no lo ven? La verdad que no sé exactamente cómo es las diferencias, bueno, más o menos usted lo menciona, pero en realidad los derechos humanos lo que pretende es de que esas diferencias no existan, ¿no? O sea, en realidad lo que se pretende es de que los derechos humanos lo que plantea más bien es que las mismas personas tengan los mismos derechos en todo sentido y en todo contexto, que los derechos humanos no haya diferencia ni tampoco discrimine una de otra persona, que tenga las mismas condiciones, que tengan todas las personas las mismas condiciones, las mismas oportunidades, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que significa los derechos humanos. Por eso parte de este análisis y el planteamiento de las situaciones laborales, que es lo que más se ha resaltado y más se ha relevado, también considere ese aspecto, ¿no? Hay organizaciones que lo que plantean son las homologaciones de las remuneraciones, y yo creo que esa es la tendencia de muchas organizaciones en el sector público, ¿no? Incluida la mía. Entonces estamos tendiendo a ello. ¿Y por qué? Porque atiende justamente a lo que le estoy planteando como principio de derechos humanos: la no discriminación, la igualdad de trato, la dignidad ante todo, ¿no? Eso es lo que le podría responder. Gracias. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Agradecemos al rector Solani que haya dejado sus reuniones por estar acá en San Marcos, y ojalá que constantemente venga. Le voy a hacer entrega de la invitación para el cuarto programa internacional de excelencia general, Premio Amartya Sen. Después le voy a explicar por qué es el Premio Amartya Sen. Vale, esperamos. La comisión de despedida lo acompaña el expositor hasta su vehículo. Hay que precisar alguna terminología que es muy importante que ustedes lo conozcan. Se ha hablado de Naciones Unidas, esa es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuándo nace este organismo tan importante? Dicen que la arquitectura del universo está a cargo de 3 instituciones en el mundo: Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son las 3 grandes instituciones en el mundo que hacen que el mundo se desarrolle. ¿Y cuándo nacen estas instituciones? La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 48. Más de 132 países intervinieron en esta guerra que no ha debido realizarse. Millones de muertos, países destruidos, economías devastadas, el mundo paralizado. Y entonces, ¿qué hizo el ganador de esta guerra? Si podíamos decirle ganador. Estados Unidos dijo: así no podemos continuar. El mundo es para intercambiar productos. Nosotros, si producimos algo, a través de nuestras ventajas competitivas, que decía ese gran economista Adam Smith, una ventaja competitiva de un país, por ejemplo, el Perú, sus minerales; por ejemplo, los países árabes, su petróleo; por ejemplo, Italia, su seda. Esas son ventajas competitivas, y esas ventajas competitivas teníamos que negociarlas. Yo le vendo algo a un país y voy a comprar algo que no tengo, y eso se llama comercio internacional. Y entonces Estados Unidos, en el año 48, que termina la Segunda Guerra, dice: ¿y ahora qué hacemos? Si cada país va a comenzar a proteger su industria para dar trabajo a la gente,
la época del proteccionismo, es una etapa de la economía. Entonces se crea la primera institución, la Organización de las Naciones Unidas, donde uno de los secretarios generales de Naciones Unidas fue nuestro compatriota Javier Pérez de Cuellar. Y esa institución se encarga de que el mundo evolucione, pero con respeto. Naciones Unidas tiene una serie de organismos a su cargo, como es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, etc. Paralelamente se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y hoy día el expositor ha hablado sobre Naciones Unidas. Naciones Unidas es el organismo que aglutina a todos los países del mundo. No hay uno que no está dentro de Naciones Unidas. Y entonces, hace 4 años proyectaron los objetivos del milenio. ¿Qué queremos del mundo? El mundo sigue creciendo, ya estamos por 7.000 millones. ¿Qué queremos en el mundo? Queremos paz, no queremos guerra, queremos salud, queremos desarrollo. Y se crean los 8 objetivos del milenio que se deben cumplir el año 2015. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza y pobreza extrema. Por ejemplo, otro objetivo del milenio es combatir el VIH-Sida. Otro objetivo del milenio es la paridad de géneros. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, y etcétera. Y entonces ahí es donde estamos hablando sobre Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas es el señor Ban Ki-moon actualmente. El año pasado vino al Perú para el programa que tiene Naciones Unidas, en el cual tengo el honor de ser el director general de ese programa internacional. Yo trabajo en Naciones Unidas. Entonces, ese programa internacional que comenzó en Argentina, hoy día está en el Perú, capacita a todos los mejores alumnos de las mejores universidades del país. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas lo que quiere es que haya desarrollo. Y para que haya desarrollo se requieren líderes, se requiere gente muy capacitada, gente muy preparada. La mano de obra de los 80 es diferente a los 90. La mano de obra de los 90 es muy diferente a la de los 2000. Antes yo terminaba secundaria y facilísimo conseguía un trabajito. Hoy día ya no es así. Si ustedes se recuerdan, y me recuerdo personalmente, a mi madre la operaron de las cataratas hace 20 años en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, que quedaba por 5 esquinas. Era el hospital especialista en vista. Y le abrieron el ojito y con un cuchillo le sacaban la catarata que tenía. Hoy día es láser. O sea, ha evolucionado. ¿Y quién maneja el láser? Si es todo computarizado. A mí la semana pasada me hicieron una resonancia magnética a la rodilla. Entré a un tubo y todo era computarizado. Esa mano de obra es mano de obra calificada. ¿Quién sabe manejar eso? Es gente que se prepara. Las minas hoy día tienen gente especializada. Ya no es la mano simple. Esa mano simple ha ido desplazándose a no tener trabajo, porque no saben hacer absolutamente nada. Hasta para construir, hasta para trabajar en construcción hay que conocer, hay que ser un especialista. Por eso hay obrero, maestro, etc. Ha evolucionado la mano de obra completamente. Y eso es lo que trata Naciones Unidas, a los jóvenes prepararlos. Por eso Naciones Unidas firmó un convenio con San Marcos. Y el convenio con San Marcos es capacitar a San Marcos nada más. Pero el rector pidió primero que la juventud no solo es San Marcos. Y con un gesto de bondad dijo: vamos a invitar a los alumnos de otras universidades de la Alianza Estratégica. Y se invitó a chicos de la UNI, chicos de la Agraria. Y en este programa el rector dice, en una reunión que tuvimos en Naciones Unidas: permítanme invitar a 15 universidades, porque los rectores me han pedido. Y se ha invitado pues a la Universidad del Callao, a la Universidad de Villarreal, a la Universidad de La Cantuta, nuevamente la UNI, nuevamente la Agraria, Ricardo Palma, Universidad del Pacífico, Católica, Cayetano Heredia, Universidad de Tumbes, de Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Tacna.
160 chicos. Hay algunos que los reciben ustedes allá afuera, que son desarmados. Son 8 meses que los preparamos completamente diferente. Conocimiento que da la universidad acá, aparte del conocimiento, lo último que hay en el mundo, te fortalecemos los valores. Los valores es la parte fundamental de la vida. Si no tienes valores, ¿qué sirve que seas un hábil hombre? Un hombre de mucho conocimiento, si con tu conocimiento lo pones a armar. Ejemplo claro, lo que pasó en la crisis del año 2008 en Estados Unidos. Los chicos número 1 que salían de las universidades Oxford, Cambridge, todas las universidades americanas, especialistas en finanzas, serían a qué? Hacerse millonarios en menos de lo que canta un gallo, como dice. ¿Y qué crean? Productos que no servían para poder hacer que la empresa, entre comillas, venda y ya tuvieran una comisión. Así crearon los créditos hipotecarios. A personas que no tenían ningún respaldo te daban un crédito. Lo anotaban y esos créditos los convertían en bonos, los famosos bonos prime, con la calificación de un banco de inversión, y lo vendían a otro banco. Inundaron toda Europa con estos bonos. Y así quebraron los bancos más grandes en Estados Unidos, y la crisis primero que fue en Estados Unidos está en este momento en Europa. Hay una película muy bonita que se llama Primero la crisis, donde ustedes ven todo esto que pasó. Y esto comienza ¿dónde? En Islandia, un país sumamente importante hoy día. Lo que decía ayer Nino, Islandia, antes teníamos unos tremendos celulares. Islandia revolucionó el mundo con tecnología, con conocimiento. ¿Y por qué le hemos puesto el nombre al programa de Amartya Sen? Amartya Sen es una persona que trabaja en Naciones Unidas en la oficina de Nueva York, y él ha escrito con Bernardo Crisler un libro muy bonito que se lo recomiendo, Primero la gente, donde dice él que el 40% de la población del mundo vive con $1 diario, y los países gastan $1.000 millones anuales en compra de armamento. Si la gente dejara de comprar armamento y esa plata lo pusiera para la gente que vive en menos de $1, nosotros ya no tendríamos extrema pobreza. El mundo estaría diferente. Y eso es lo que Naciones Unidas trata de realizar. Los chicos de San Marcos y los de este programa, de la tercera promoción, hay 20 chicos que están trabajando en Naciones Unidas. El programa que les habló hoy día el expositor, el Índice de Desarrollo Humano, es un trabajo que hace Naciones Unidas para todo gobierno. En el caso de acá del Perú, nuestra oficina hace el Índice de Desarrollo Humano para que el gobierno pueda tomar decisiones. Decir dónde focalizamos la extrema pobreza y por qué la extrema pobreza está en Huancavelica. Y entonces también a la vez hacemos un mapa de potencialidades. ¿Qué tenemos en Huancavelica para poder combatir la extrema pobreza? Lo que pasó en Japón. Había un pueblo, Okiwama, que estaba un poquito lejos de Japón, y todos los jóvenes bajaban a la ciudad a trabajar, y todos los ancianos, era una ciudad desierta, mucho anciano, muchas damas, y solo los jóvenes salían. Un programa así como este de Naciones Unidas dijo, ¿qué hacemos? ¿Por qué toda la gente se viene? Hay que buscar algo. Y encontraron que las damas temprano salían a caminar con una escobita, barrían todas las hojas que caían para que las calles estén limpias. Analizaron la hoja y la hoja tenía mucha proteína y servía para todo tipo de gourmet. Comenzaron a trabajar las hojas en el mismo pueblito y comenzaron a venderlos en pomo de gourmet para diferentes restaurantes. La gente comenzó a regresar, y hoy día las fábricas más grandes de estos productos y otros más están en ese pueblito, y cada día va más gente a ese pueblo. ¿Cuál es la experiencia? Cada sitio tiene sus fortalezas, pero que a veces no las conocemos. Todos nosotros tenemos muchas fortalezas que no las hemos descubierto y que las tenemos guardaditas, y que como entramos en la rutina del día a día no nos damos cuenta para qué somos buenos. Así como los pueblos
recién se le descubre, también uno no descubre sus fortalezas. Y si cada uno de nosotros supiera su fortaleza o conversara con otra persona de cómo poder salir adelante, la cosa fuera diferente. Acá hay un programa en el Perú, en el Ministerio de Trabajo, que se llama ProJoven. Naciones Unidas con el Ministerio de Trabajo realizó un libro, ¿cómo se hace un negocio? Un negocio no es hacer porque mi primo le va bien una cafetería, pongo una cafetería, porque a mi cuñado le va una cervecería, pongo una cervecería. No, eso no es. ¿Y por qué a él le va bien y a mí me va mal? El libro se llama Idea de Negocio, lo hicimos con una muestra de más o menos 5.000 personas en diferentes sitios y sacamos el libro. Y ese libro también se brinda dentro del Ministerio de Trabajo, dentro de la capacitación que se da a los jóvenes, se les enseña cómo se hace el negocio. Y muchos descubrían ahí, esto me gusta, y no sabía que me gustaba, y lo hacen muy bien. Entonces miren cuántas cosas hay que hablar cuando se habla con el corazón, cuando se habla con el alma, cuando no se habla con el hígado, cuando no se habla con la maldad, con ganas de hacer daño a alguien. La envidia es lo peor que puede existir para desarrollar una persona. Cuando yo no tengo envidia, mi alma está tranquila, Dios nos ayuda. Pero cuando yo tengo envidia y estoy haciendo algo de cómo hago el mal, nunca uno puede prosperar. Y habría muchas cosas que hablar. Por hoy les agradezco. No se olviden, mañana viene Frida Holler, 9 en punto. Ustedes han visto 3 en punto, 3 en punto. 9 de la mañana, 9 de la mañana. No es 9 y 1 minuto, es 9 de la mañana. Les agradezco. Por favor.